el 93% de lo que la gente percibe de ti en el primer impacto tiene que ver con tu imagen. Si tu imagen no dice lo que hablas, es muy complicado que engañes al cerebro, porque todo es percepción. Obviamente, tener la honestidad contigo mismo es muy importante, este tipo de congruencia entre lo que eres, lo que pareces y lo que ofreces. El cerebro está para dos cosas: para ponerte a salvo y para ahorrar energía. Por eso dicen que el cerebro no funciona para el éxito, es para lo único que no está programado. Hay 3 fundamentos del método, que es orden, jerarquía y propósito. Si tú crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, también tienes razón. Pero bienvenida a Crecedorex, un gusto conversar contigo el día de hoy. Muchas gracias, Manuel, me encanta que me hayas invitado, yo feliz de estar aquí contigo y con tu público. Bien, pues Vero, para quienes no te conocen, platícanos cuál es tu empresa y cómo ha crecido en los últimos años. Fíjate que mi empresa es Verónica Ríos. Soy una consultora de figuras públicas de alta jerarquía como políticos y empresarios, y el entrenamiento es directo, cara a cara, frente a frente. Entonces, realmente no se requiere una empresa muy grande más que el equipo que tenemos, que es para poder yo atender. Mis clientes no quieren que nadie más vaya, más que cuando contratan a Verónica Ríos. Entonces, la empresa es Verónica Ríos Consultores. Yo hago entrenamiento a políticos, a empresarios, hago todo esto que tiene que ver con más que un tema de imagen, porque finalmente hay un concepto de imagen pública o imagen política, es una ingeniería de percepción. Okay. Verdaderamente he generado un método y un camino. Cuando yo empecé hace 25 años, no había nada de esto. De hecho, sigue sin haber de una manera clara algo como imagen política. He tenido que escarbar por aquí, por allá, en varios países, en varios continentes, para poder encontrar lo mejor de estos conceptos y poder hacer que mis clientes sean mucho más eficientes y que los podamos dirigir lo mejor que se pueda en el tema de la percepción, de la comunicación, y que logren sus proyectos. Claro. Y justo por un lado, pues el modelo de negocio que tienes, pues no necesita un ejército de personas colaborando contigo, puesto que es un servicio muy especializado y un servicio, llamémosle boutique, ¿no? Exacto. Pero por el otro lado, necesitas una credibilidad y ciertas capacidades, ciertas habilidades para trabajar con empresarios y políticos de alto perfil. En tu opinión, ¿cuáles serían estas capacidades, estas habilidades que se requieren para trabajar con personas de alto perfil? Mira, obviamente la trayectoria, pero la trayectoria te la va dando tus resultados. Yo he sido una mujer afortunada porque finalmente yo me dedico a que mis clientes generen confianza. Hay una teoría y hay yo todo lo baso en la investigación, en la ciencia, y hay una investigación donde el 93% de lo que la gente percibe de ti en el primer impacto tiene que ver con tu imagen, con tu vestimenta, con tu gesticulación corporal, con el tono de tu voz, y solamente el 7% con tu discurso, con lo que dices. Entonces, si de entrada tu imagen no genera confianza, no tienes credibilidad. Sí. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Cómo he trabajado? O, por ejemplo, las personas que quieren dedicarse a tener, y no solamente en un tema de lo que yo hago, que es un poquito complicado, pero se puede hacer. Yo llegué, cualquier persona puede llegar, que se prepare, obviamente, pero es cualquier cuestión que necesites hacer de confianza. Las ventas, la dirección, todo lo que tenga que ver con liderazgo, tiene que ver con tu confianza, con lo que tú estás comunicando. Si tú a mí no me das confianza, o cualquier persona no genera esa confianza, es muy complicado que crean tu discurso. Aunque hayas estudiado en la Ibero, no importa. Si tu imagen no dice lo que hablas, es muy complicado que engañes al cerebro, porque todo es percepción. Nosotros no actuamos por razonamiento, sí, pero mucho tiempo después. O sea, en milésimas de segundos yo puedo, cualquier persona, cualquiera que tenga un cerebro, que casi todos, unos no lo han descubierto. O algunos no lo usan, ¿no? Pero no lo han estrenado. Exacto. Pero todos tenemos un cerebro y así funciona el cerebro. De todos, ¿no? En segundos genera un juicio de acuerdo a la percepción que tenga de ti. Entonces, ¿qué ha sido durante toda mi trayectoria? Es generar primero la confianza, donde la gente diga es y parece, ¿no? Claro. Eso es muy importante. Primero parece, porque la percepción entra por los ojos y después se dan cuenta que soy.
que no solamente soy imagen, sino que soy una mujer súper profesional o muy preparada en mi tema. Yo te puedo decir, me voy a jactar, pero de verdad, yo creo que no habemos más de 3 en todo el continente. Como dice mi querido Roy Campos, mira, pero que hagan lo mismo que tú, hay 2. Y a la segunda no la conocemos. Así es que hay que echarle ganas, hay mucha chamba aquí, ¿no? Exacto, pues justo vamos a hablar hoy, por un lado, de neuroimagen, pero antes, para cerrar este primer punto que mencionábamos de, bueno, ¿qué tenemos que hacer si estamos queriendo trabajar con clientes de alto perfil? Prepararte. Porque justo no nada más, digamos, dentro del giro donde tú estás, creo que hay muchos consultores allá afuera, empresarios que están buscando, pues, ir a un mercado más elevado. Entonces, prepararte es uno de ellos. Mira, El la tener tu verdad, a ver, te voy a imagen, decir una cosa. pero ¿qué más? No es fácil realmente, no es fácil trabajar con altas jerarquías, en la política menos. Por muchas cuestiones, por muchas Ajá. cuestiones. Lo mismo sucede en la consultoría, ¿no crees que no? Pero el tema de los egos, la gente le tiene miedo a la gente que tiene poder. Entonces, enfrentarte con alguien, o sea, en mi caso, que soy la más cercana de cualquier político, el contrariar, porque a veces yo, por ejemplo, lo que hago es, a veces tengo que defenderlos de ellos mismos en el tema de la comunicación, ¿me explico? Entonces tienes que tener, sí, carácter, tienes que creer que verdaderamente lo que haces es muy bueno. Tienes que estar muy preparado, porque eso es muy importante. Yo creo que en cualquier cargo donde estés, a cualquier público al que tú te dediques, tienes que estar muy preparado. No compararte con nadie, compárate contigo mismo y lo mejor que tú puedes hacer, que eso es lo que yo he hecho toda mi vida. Pero es que es obviamente tener la honestidad contigo mismo para poder ofrecer algo que verdaderamente tenga valor, generar esa diferencia, tener obviamente que tu imagen o lo que tú seas, te digo, no solamente refiriéndome a dedicarte a la imagen, sino a cualquier trabajo que tengas que parezcas lo que eres, ¿no? Digo, eso sucede mucho, imagínate, verdaderamente, a ver, todo es percepción, aunque digan no y no le den importancia, ese es el grave error. Yo creo que justamente esa es la gran diferencia entre quien triunfa impresionantemente a quien le cuesta mucho más trabajo por el tema de su credibilidad, de la credibilidad en lo que la gente percibe de ellos. Pero si yo, por ejemplo, fuera una dentista y llego y tengo todos los dientes chuecos y uno podrido, ¿en serio? Te digo, oye, fíjate, Manuel, que te hace falta que vayas al dentista. Yo soy la mejor del mundo. Dirías, pues, ponte un espejo y aplícale, ¿no? Entonces, es muy importante este tipo de congruencia, ¿no? Entre lo que eres, lo que pareces y lo que ofreces. Claro. Y ahora sí, ya pasando a neuroimagen, creo que a veces cuando escuchamos imagen pública o temas como neuroimagen, pues uno puede pensar allá afuera que pues es un tema de estética, que es un tema de pues saber qué ropa combina con cuál, digamos, y me parece que esa es como la punta del iceberg, ¿no? Es lo que probablemente muchas veces se ve, pero no es la parte más profunda. Tú que trabajas, digamos, desde la neuroimagen, para alguien que escucha el término recientemente, de manera simple, ¿qué es? Mira, te voy a platicar una historia. Yo tengo 25 años trabajando en esto. Hace como 8 años empecé a estudiar todo lo que tiene que ver con neurociencia, cómo funciona nuestro cerebro ante la percepción. Yo siempre he sido, como te digo, que no hay un camino de la imagen pública. Sí hay un camino de la imagen pública. Te abre obviamente el panorama de que obviamente la imagen política no tiene que ver mucho con el tema estético, con el tema de cuáles son tus colores, aunque ellos la usan también, pero por la psicología del color. O sea, hay elementos, pero no tienes una línea de decir, estudia esto y saliendo de ahí vas. No. Yo he estudiado lo que no te puedas imaginar. Psicología, sociología, antropología, adicional a imagen física, imagen política. O sea, todo lo que tiene que ver, he buscado todas las formas, morfopsicología también, todo lo que yo pueda hacer para que mis clientes puedan transformarse realmente, para que verdaderamente les funcione la comunicación, para generar una conexión de cerebro-cerebro en cuestión de percepciones. Esto es una ingeniería. Pero, por ejemplo, yo te digo, todo este tiempo, y hace 8 años yo empecé con el tema de la neurociencia. Hace 6, antes de la pandemia, tuve una quiebra económica muy fuerte. Yo tuve un problema de salud muy fuerte que no me permitía trabajar.
y yo soy, pues, independiente, llamémosle así, ¿no? Si yo no trabajo, no hay manera de que nadie... De que alguien te apoye. Exacto, de que alguien se haga cargo de mi vida y mis gastos. Y fue una etapa muy crítica en mi vida, muy crítica, o sea, fueron meses, casi un año. El 2019 fue uno de los peores años que yo viví en mi vida. Llegué a estar 0 pesos ni para, de verdad, en una situación muy complicada. Y justamente en ese momento, cuando caí en cuenta, dije, a ver, pero para eso está la neurociencia. Todo lo que has estudiado, aplícalo. Y entonces empecé a generar un cambio y modificación de mis creencias. Empecé a cambiar mi sistema de creencias. Empecé a cambiar ciertos hábitos, a hacer ejercicios por medio del cerebro, a volver a sentir confianza. Pero es un tema de procesar el tema de tu cerebro entendiendo cómo funciona. Claro, es una transformación. Ahora dices, cambié mi sistema de creencias. ¿Cómo podrías decir que era el antes y el después? O sea, ¿en qué creías antes y en qué crees ahora? Es que cuando empieza a caerte la desgracia de todo, empiezas a creer que no eres suficiente. Adicional, que a todas las personas que vamos progresando, el síndrome del impostor, que ese es un tema bien interesante, ahorita lo platicamos, siempre te va a atacar. Siempre, porque el cerebro tiene algo que es, siempre va a querer ponerte a salvo. El cerebro está para dos cosas, para ponerte a salvo y para ahorrar energía. Por eso es que tiene esos sesgos cognitivos. Y tiene eso de, te veo y digo, ya es esto y esto y esto y esto, porque es rápido. Necesito rápido tener soluciones, porque yo necesito saber si estoy a salvo o no. Ese es el tema del cerebro. Por eso dicen que el cerebro no funciona para el éxito, es para lo único que no está programado, para tener éxito. Por eso la gente se pierde, ¿no? Claro. Cuando se sube a un ladrillo y anda mareado, el cerebro no le funciona para esas cosas. Y como paréntesis, yo creo que a veces la gente o todos, creo que la mayoría estamos preparados para el fracaso, pero no estamos preparados para el éxito. Definitivamente. Entonces, cuando te empiezan a pasar cosas que no son lo que tú esperabas, y tu cerebro va a estar diciéndote y alimentándote con que es que claro, es que no puedes, es que pobrecita, es que estás sola, es que quién te va a decir. Y te empiezas a llenar de tonterías la cabeza, te empiezas a hundir y vas para abajo y vas para abajo y vas para abajo. Si tú no te das cuenta y pones atención, gracias a Dios que yo me acordé que sabía usar el cerebro, cómo funcionaba. De verdad fue algo crítico. Si yo no me doy cuenta y digo... Y la neurociencia, señora, ¿para qué te sirve tanta certificación, no? Claro. Y entonces empecé a utilizarla y fue maravilloso. A ver, hay algo que se llama sistema reticular activador. Todos lo tenemos también. Esto quiere decir que si tú te enfocas en que esta agua, tú puedes decir, los dos tenemos un vaso con agua. Y yo te digo, depende de la mentalidad que tengamos cada uno, pero a lo mejor tú le ves un puntito ahí. Y entonces empiezas, no. Y esto, no, es que está contaminada. Guacala, qué asco. Y yo digo, qué padre. Ay, mira, un puntito no está. Y me lo tomo y me explico. O sea, los dos podemos tener el mismo panorama en la vida, pero todo va a depender, y tu resultado y el mío va a depender de en qué te estés enfocando. Por ejemplo, muchos de mis clientes, uno de mis clientes que tengo mucho tiempo ya con él, y dejé de verlo como 2 años. Y me buscó, me dijo, pero estaba desesperada buscándote. ¿Qué pasó? Me dijo, no tienes idea, me ha ido pésimo. He perdido muchísimo dinero. No sé qué pasa. Haz de cuenta seguramente. Y empezó. Mi exmujer me está haciendo trabajos de... Le dije, a ver. De preferencia no creas en eso, de verdad, porque si lo crees, lo traes, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué está pasando? Es que fíjate que me divorcié. Ok. Uno. Es que fíjate que no me dejan ver a mis hijas. Y es que traigo un pleito durísimo. Y luego ando con tal fulanita, una actriz, loca como ella sola. Y entonces, y tengo muchos problemas con ella porque está loca. Le digo que te das cuenta que dejaste de poner tu atención y tu foco en lo que estabas haciendo y te concentraste en los problemas. ¿Qué hace el sistema reticular? Si tú te centras en algo, por eso cuando te dicen, oye, quiero comprar un coche rojo. A todo el mundo nos ha pasado, a todo el mundo. Que de repente te clavas muchísimo, ¿no te ha pasado? Sí. Que te clavas muchísimo en algo que quieres. Claro. Y de repente, o estás Empiezas casado. a ver, sí. Bueno, ¿tienes bebés? No.
Bueno, cuando tengas bebés y tu esposa se embarace, de verdad vas a ver 50 mujeres embarazadas a tu alrededor cuando tienes 9 días. ¿Por qué? Porque tu sistema y tu cerebro está centrado en justamente el embarazo. ¿Me explico? Así sucede con todo. Si tú te centras en un proyecto, por eso es muy importante, parte del entrenamiento que yo hago, porque también doy conferencias, soy conferencista empresarial también. Entonces, de las conferencias que yo hago, les digo, centren bien, pongan mucho cuidado en su propósito. Porque tu propósito es aquel que te va a llevar después de la golpiza que te está poniendo el cerebro y la vida porque no estás haciendo bien las cosas. Dices, lo siento, pero yo voy para allá, ¿no? Porque sabes perfectamente cuál es tu propósito de vida. Entonces, cuando tú te centras en lo que quieres, positivo o negativo, a lo mejor no quieres problemas, pero tu cerebro todo el tiempo está pensando en eso. Y eso es lo que te va a traer, porque genera una energía expansiva, porque nosotros somos energía, no estoy hablando de esoterismo. El ser humano genera energía en todo, las neuronas, la conexión que tienen es de energía. Y entonces cuando tú te concentras demasiado, es como, ¿te acuerdas de esas caricaturas que veíamos de niños? Que de repente era una máquina y se concentraba tanto en algo y explotaba. Así es nuestro cerebro cuando está concentrado en algo. Entonces la energía se vuelve expansiva y tú dices, yo quiero un carro rojo, un carro rojo, un carro rojo, y de repente estás en el baño de un restaurante, por algo te pones a platicar con el de al lado y te dice, ay, no eres de aquí, no, yo soy de Mérida. Ay, ¿cómo crees? Fíjate que yo en Mérida estoy vendiendo un carro rojo que no. ¿Cómo crees? Y Dios mío, el universo me escuchó. Es tu sistema reticular activado. Claro. Se me hace muy interesante todo esto que comentas y me pongo a pensar en la gente allá afuera que probablemente conecta con esta experiencia que tú viviste, 2019, una situación compleja y pues quien te ve hoy pues diría que no ha pasado eso, ¿no? Exacto. Entonces, si bien, digamos, la neuroimagen, la neurociencia fueron herramientas de las que tú te anclaste para salir adelante, ¿qué le recomendarías a alguien que está probablemente en una situación compleja, ya sea de salud o de cualquier otro índole, digamos, como pasos para que pueda, digamos, salir de la situación y darle la vuelta a su vida? Mira, la neuroimagen es un concepto propio. Es un método que yo generé. Yo me fui hace el año antepasado, fui a Harvard a dar una conferencia y ahí conocí uno de los neurocientíficos latinoamericanos más reconocidos. Y platicándole el proceso de lo que yo hacía con mis clientes, me dijo, oye, pero es que esto está increíble. Es justamente lo que está en boga en la neurociencia, en todo lo que hablamos en las revistas científicas, ¿no? Deberías de hacer un libro. Y yo, ok. En 3 meses me aventé el libro, hice el método neuroimagen, que es el neuroimagen. Porque tú buscas neuroimagen, te va a salir la imagen del cerebro, ¿no? Claro. Y es neuroimagen, es un concepto que ya se está implementando, que cada vez es más conocido. Y hice un sistema justamente porque hace rato te platicaba que para mí de verdad, me enoja un poco. No me enojo, pero ay, me incomoda esta speakeritis, le digo yo, Ajá. que está pasando ahorita, que es esta motivación excesiva, mucho humo. Tú puedes ser, Claro. quieres un avión, tú quieres un avión, yo te voy a decir, no, de verdad creo que deberíamos de ser más responsables de lo que decimos. Todo el mundo tenemos y sabemos que con nuestras vivencias, lo que te digo, a mí me pasó algo maravilloso, gracias a Dios, que aprendí a usar el cerebro. Yo digo, si yo aprendí a usarlo, cualquier persona puede aprender a usarlo, por eso escribí este libro. Y es un método donde primero hay 3 fundamentos del método, que es orden, jerarquía y propósito. Orden. ¿Quieres empezar a cambiar tu vida? Pon orden en tu vida. Tus papeles. Tu licencia está vencida, ponla en orden. Tu casa está tirada, no. Tu cerebro funciona mejor si tu casa está en orden. Todo lo que tengas en desorden, arréglalo. Empieza a cambiar tu vida, garantizado, 100%. Si tú empiezas a poner orden en tu vida en todos los sentidos, en ese instante empieza a cambiar. Punto número 2, jerarquía. Lo que tú decías hace ratito acerca de los métodos, porque es un método porque tiene procesos. Esa gente que te dice, hoy vas a empezar y en 6 meses vas a ganar. Puede ser, hay
días de suerte, hay momentos, sí, pero realmente si quieres hacer una carrera que tenga una proyección con futuro, aunque sabemos todos los adelantos, todo lo que ha habido, y sabemos que cada vez hay más jóvenes que hacen, que tienen fortunas estratosféricas por el tema de lo digital, de la tecnología Claro, que hay que hizo ahorita, un que muy es buen la negocio, IA ¿no? y que es maravillosa, es verdaderamente hay que tener un proceso para llegar a donde quieres llegar y saber manejarlo, saber tener como esa paciencia, ¿no? Porque les digo, su cerebro los va a estar molestando todo el tiempo. No, ya déjalo, no, no va a funcionar, no, no puedes, de verdad. El propósito, que es el número 3 del fundamento, es muy importante, porque tu propósito, como te dije, si te llega una guamisa al cerebro o que te diga tu mamá, no, no puedes, mijito, no, tú no naciste para tener dinero, no, el dinero es para los malos. Es que tú, ¿por qué vas a triunfar? A ver, no estás en el medio. Cualquier cosa. O la gente que está en el medio dice, no, hombre, tú, ojalá hubiera sido como tu papá. Siempre hay personas que están disminuyendo los méritos y los logros que podemos tener. Por eso es tan importante el propósito, porque el propósito es para qué estás aquí y por qué quieres llegar allá. ¿Me explico? Y quítense el propósito del dinero. Eso es parte de, porque el propósito, después de que ya pusiste orden y que entiendas que es una jerarquía, te va a llevar sí o sí, si es muy fuerte. No importa quién no crea en ti, mientras tú creas en lo que tú quieres y lo traes arraigado y yo quiero hacer eso, y yo quiero hacer eso y lo voy a hacer y lo voy a hacer y lo voy a hacer. Estás metiendo esa información a tu cerebro y hay algo bien importante, Manuel. El cerebro, tengo otra de mis certificaciones, es en visualización científica. Entonces, el cerebro no entiende de verdades. ¿Tú sabías que puedes tener esos músculos sin hacer ejercicio? No se los decimos porque la gente que no hace ejercicio va a seguir comiendo, pero a ver, hay muchas funciones que, por ejemplo, si tú haces visualización, que lo hace muchísima gente, la gente de alto élite, tanto deportistas como políticos, como actores, como hacen la visualización porque verdaderamente funciona. Hagan ejercicio, señores, pero porque necesitas tener verdaderamente control de tu cerebro, pero el cerebro no entiende de realidades y mentiras. Si tú le dices que acuérdate lo que decía Henry Ford, si tú crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, también tienes razón. Claro. Entonces, vamos a... Primero me gustaría recapitular en torno a la pregunta anterior. Bueno, ¿cómo una persona que está en una situación compleja le da la vuelta? Entonces tú decías, por un lado, orden. Segundo, jerarquía, método, proceso. Y tercero, propósito. Pero espérate, ¿sí? Te voy a dar mi super tip. Ok. Ahora que estuve hace 20 días de una charla TED, ¿qué es lo que yo hago en mi método? Cuando yo empecé, cuando empecé con todo lo de neurociencia, yo tengo un sistema que es al revés de lo que hace, por ejemplo, la mayoría de la gente, que vas al psicólogo y dices, pones en orden tu cabeza y ya después ves cómo funcionas. Yo hago lo contrario. Como yo con mis clientes no me puedo meter en su tema mental, lo que hago es ordenar su cuerpo. Cuando tú ordenas el cuerpo, esto es, si tú estás deprimido, tu cuerpo lo va a comunicar. Si tú estás triste, estás de malas, tu cuerpo comunica lo que está aquí en tu cabeza. ¿Cuál es el tema? Que si tú ordenas tu cuerpo y en vez de estar jorobado o estar con los hombros hacia el frente porque estás deprimido, claro, tomas postura, 2 minutos, eso lo puedes ver. A ver, hubo una conferencia, yo ya lo practicaba en el 2006 y hubo una conferencia en el 2008 de una gran investigadora de Harvard, Amy Cuddy, que sacó el tema del corporal, de las poses de poder, de las posturas de poder. Funciona, por supuesto. El cuerpo y el cerebro están conectados. ¿Qué sucede con el cerebro? Cuando tú tienes una postura que les funcione, a ver, ahí les va. Pónganseme listos. Cuando te sientas triste, oblígate a sonreír. No te carcajes. No, pero no va a pasar loquito, ¿verdad? Pero sí sonríe y vete al espejo y empieza a decirte cosas positivas. Aunque te digan, no, es que eres positivas. Empieza a fingirlo, empieza a hacerlo mecánicamente. Tu cuerpo toma una postura
estrecha. Los hombros arriba, les voy a enseñar aquí. Arriba, los hombros arriba, atrás y abajo. Okay. Esa es la postura erecta. Entonces, empieza a tener esa postura. Abre tus brazos, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos sentimos inseguros y que llegas a... Cuando sientas, tienes que ser bien consciente. ¿Te acuerdas que hablamos de la conciencia? La conciencia también faltó dentro de los primeros 3 del método, porque es lo que sigue, la conciencia. Sin conciencia no hay transformación. Y la motivación no te va a hacer cambiar. Tienes que generar conciencia. Entonces, cuando tú estás consciente de tu estado de ánimo, de lo que te estás diciendo, empieza a cambiarlo. ¿Cómo lo puedes hacer? Antes tengo una frase que dice, si tu mente no está lista, cambia tu cuerpo, alinea tu cuerpo y tu mente lo seguirá. Okay. Fíjate qué poderoso. Entonces tú generas esa postura adecuada, vas a llegar a cualquier lugar y si estás que te da miedo, vas a pegar los brazos a tu cuerpo porque es algo natural. El cuerpo responde inconscientemente a lo que traemos en el cerebro. Abre tus brazos un poquito, no te pongas así como gorila, ¿no? Pero abres un poco los brazos y tu mente, tus neuronas van a empezar a procesar una química diferente al miedo. Okay. El cerebro dice, todo el mundo dice que les encantan mis diálogos del cerebro. Yo les digo qué es lo que dice el cerebro. Entonces, el cerebro dice, ¿por qué Manuel está caminando así? Pues no estaba triste. Bueno, quiere decir que ya se arregló. Y empieza a manejar una manera diferente de cómo estaba asumiendo el miedo, ¿no? O la inseguridad. Aunque estés fingiendo, hazlo. Y va cambiando tu vida. Parte de esta conferencia hablaba de la identidad aprendida. Lo que te dijeron a ti que podías y que no podías. ¿Me explicó? Y así vas creciendo. Porque a lo mejor lo que te decía hace rato, la gente te va poniendo etiquetas y vas teniendo estas creencias que te van limitando. Entonces, ay, Manuel, por Dios. ¿Un podcast tú? No, hombre. Ay, mijito, si de chiquito no podías ni hablar. Y empiezan a decirte tonterías, y ve, ¿no? Y eres un gran empresario, tienes un gran podcast y tal. Me explico. Claro. Y es cómo es ir venciendo estas barreras. Si tú sabes cómo funciona tu cerebro, puedes vencer lo que quieras, hasta enfermedades. Claro. Ahora, creo que, digamos, quienes estamos liderando una empresa, muchas veces ignoramos todo esto, ¿sí? Y cuando encontramos este tipo de recursos, pues evidentemente cometemos errores en el camino. En tu experiencia, ¿cuáles son los errores que normalmente las personas cometemos cuando pues queremos entrar a este mundo, pero probablemente no lo hacemos de manera acompañada? Mi último libro, que ya estoy ahorita trabajando, se llama Estatura. Y es justamente por esto que me preguntas. Este libro está dirigido a los que ya llegaron. ¿Qué es lo que sucede? Que los que ya llegaron ya nadie les escribe. No hay literatura. En toda Latinoamérica nadie les escribe. Nadie, porque ya llegaron. Y entonces hay que preocuparse por aquellos, todos los emprendedores, que claro, es una gran masa, ¿no? Yo siempre he sido, me encanta lo exclusivo. Entonces, ¿qué es? Que, por ejemplo, cuando ya eres un empresario, tú tienes que ir buscando, porque no todo el mundo nacimos, ni siquiera los que nacieron en el medio de una cuna de oro, como llaman, y que tengan toda la preparación, el carácter, el que tengan a una persona encima que genera la sombra, como es el papá, el abuelo, tal. Tienes que irte preparando conforme vas avanzando. La gente no lo hace. Dice, ya llegué. Y entonces, a veces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pasa a muchos CEOs? Que te digo, fui a dar una conferencia, me contrató, ¿puedo decir la empresa? Sí. Johnson & Johnson, en Estados Unidos. Fui a darle una conferencia, fui la keynote de su congreso, a 300 CEOs y C-suites de Johnson & Johnson, que son aseguradoras, que son dueños de hospitales. Y tú veías y decías, pues si fuera de imagen, vas y dices, ¿qué les digo a estos señores? ¿No? Claro. Perfectamente vestidos, guapos todos, ¿no? Es el tema de qué hacen ellos cuando después de enfrentar, porque llegaron por méritos, por estudios, por resultados, pero siguen enfrentándose al espejo consigo mismos, con el tema del liderazgo, porque a lo mejor no se sienten suficientes. Y es que no, siento que no estoy liderando.
O alguien le dice, oye, creo que tienes algún tema con el liderazgo. Y empiezan, el tema de tu persona nunca lo terminas de resolver hasta que lo resuelves. Y eso tiene que ver con el cerebro, con cómo te vas soportando. Entonces, por ejemplo, yo tengo un entrenamiento también para los CISUs, que es cómo ir soportando al síndrome del impostor, cómo puedes argumentarte a ti mismo, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cómo no dejarte afectar por eso? ¿Y cómo puedes ir potenciando tips exactos de hasta cómo tienes que respirar, cómo tienes que gesticular, cómo tienes que dirigirte, los espacios, ¿no? Es una parte, por quien no cree totalmente en el cerebro, siempre tengo mis dos planes de aprendizaje, y es la parte de lo técnico y otra es la parte real de que tienes que entender, ¿no? Claro, el fondo, ¿no? Entonces, sí prepárense, sí busquen, porque si no la van a, o sea, de verdad la pasan mal. Claro. Mal, porque nunca terminas de conformarte. De conformarte no me refiero en conformismo, de amalgamarte, ¿me explico? De juntar esas piezas, y menos si no le pones atención. Claro. Y es que justo creo que cuando uno piensa en imagen, pues nuevamente piensa en lo externo y justo algo de lo que me interesa preguntarte es, bueno, ¿cómo todo el tema de neuroimagen influye en el liderazgo, en las ventas, en crecer una empresa? Y parte de lo que yo empiezo a identificar es, bueno, es que la neuroimagen no solo tiene que ver con lo externo, sino al final tiene que ver con cómo te ves a ti mismo y qué diálogo tienes contigo mismo. Entonces, bajo esa lógica, ¿qué le recomendarías a un líder de negocios, a un empresario que probablemente tiene un equipo alrededor, que tiene probablemente éxito, pero igual y él tiene un diálogo consigo mismo que probablemente igual y no es congruente con lo que él está viviendo? Mira, diste justamente en el clavo. Mi propósito de vida es verdaderamente ayudar con todo esto que he estudiado. Yo soy una apasionada por lo que hago. Soy una estudiosa cañona por lo que... O sea, siempre estoy buscando de qué manera puede ser esto más transformacional para las personas. Justamente el propósito de mi método Neuroimagen 360 tiene que ver con que si tú generas una percepción positiva por diseño, para tener una comunicación asertiva hacia afuera, al momento de generar esa dopamina y esa aceptación que internamente estás buscando, empiezas a generar una autopercepción diferente. Y en ese instante, cuando tú empiezas a tener esa aceptación y autopercepción de liderazgo y de lo que sea, porque estamos haciendo una imagen dirigida, tu cerebro empieza a cambiar. Pero de verdad deberían de tener a alguien que los asesore. No, es que no hay tantos, les prometo que pondré una escuela. Pero el tema de la comunicación es muy importante. O sea, no es un tema de estética, porque tú te puedes sentir bien, pero no estar comunicando lo adecuado. Tú puedes ponerte una camisa roja para una entrevista y es lo peor que puedes hacer en ese momento. Porque la gente no dice, ¿y por qué se puso la camisa roja? No. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a veces piensan, ¿no? No tengo tiempo, que eso, qué risa me da. Cuando sacó Zuckerberg. Pero ¿por qué sale el señor con... Qué mal, qué daño le hizo a la sociedad, sobre todo a los jóvenes, con jeans y con su t-shirt gris? Porque no tengo tiempo de pensar qué me voy a poner. Y entonces todos aquellos muchachitos jóvenes que tenían ganas, pensaron que eran Zuckerberg, que tenían los millones de dólares en su cuenta, ¿no? Y el prestigio y la reputación, que ese es el peso que tiene su imagen. Y se empezaron a vestir así y dices, ¿quién te va a emplear, mi rey? Hay que entender que la imagen es percepción. La gente te ve y no dice, se ve bien, se ve mal. No, se ve que no es competente. Se ve que no de confianza. No sé por qué, pero como que no confío en él. No sé por qué, que me cae bien. No sé por qué, pero me cae bien. No sé por qué, pero me da confianza. No sé por qué sucede cuando el cerebro empieza a funcionar y a hacer juicios inmediatos en milisegundos antes de que des un parpadeo. O sea, tú parpadeas y ya antes tengo un juicio de ti. Okay. Cuando la gente te ve. Y si la gente no lo quiere entender, es su tema. No es que yo esté imponiendo ese sistema, es así funciona el cerebro. Así funciona el cerebro. Entonces, sácale provecho.
Claro, y es que si quieres liderar, si quieres vender, si quieres crecer tu equipo, tu empresa, si quieres impactar en la vida de las personas, pues al final tienes que poder gestionar la percepción. Por supuesto. Y no digo manipular la percepción porque creo que esto es algo que se realiza todos los días, ¿no? Creo que en todo momento tú estás gestionando la percepción de las personas. Y pues creo que también, si bien la primera impresión pues es importante, pues... Muy importante, pero también creo que es un tema de consistencia, es un tema de congruencia. Totalmente. Es decir, no puede ser, digamos, espectacular el primer día y al día siguiente, pues... Verte en las esquinas borracho. ¿no? Entonces, exacto. Entonces creo que nuevamente es un tema de gestión, es un tema de consistencia. Y, digamos... Creo que el punto importante aquí es cómo construimos credibilidad para las personas, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, ¿podrías compartirnos algún caso de tal vez una persona que haya evolucionado? No necesariamente tiene que ser algún cliente tuyo que sabemos que digamos, tienen cierta, digamos, privacidad, pero sí un caso de una persona tal vez que pueda ser de dominio público, que digas, mira, es que antes esta persona lo hacía de tal o de tal manera y después ha evolucionado. Hay muchos. En el caso de mis clientes, efectivamente, es un tema, mis clientes no son parte de mi currículum porque la confidencialidad es muy importante. Claro. Pero hay muchos casos en el tema de la imagen. Tú, por ejemplo, mira, te voy a hacer... algo que es muy visible, justamente hablando de Zuckerberg. Ahora que tuvo todos estos problemas, donde estuvo en la corte y donde le decían, todo este tema, empezó a cambiar su manera de vestir. Donde él creía que comunicaba mejor que verse un chamaco X sin ningún tipo de personalidad, claro, con mucho dinero, pero ya estaba haciendo un daño. Entonces ya lo estaban juzgando de una manera diferente a como fue al principio. Entonces él buscó una manera de comunicarse diferente. Ahorita ya anda... pues de ser súper flat, relajado, no súper sencillo, ahorita ya trae sus cadenas de oro y muy mal asesorado. Algún día yo creo que, de verdad, no lo dudes, que algún día esté con Zuckerberg. Pero en el caso, por ejemplo, de Jeff Bezos, también, ¿no? Okay. Cuando lo conocimos, ahorita el señor de traje ya se hizo un arreglo estiloso, porque verdaderamente quien está en el medio del liderazgo y de la confianza, no hay manera que permita generar una percepción al aire, ahí se va, al decir, ay, pues no sé qué estoy comunicando, no hay manera. Los líderes de verdad siempre están pendientes de lo que están comunicando, porque eso es parte de su ascenso, es parte de su autocomunicación también, es parte de ese soporte que necesitan para poder proyectarse mucho mejor. Si tú te sientes insegura y fíjate bien, cuando alguien no se siente bien, te dice, ay, discúlpame, pero es que no me alcancé a peinar, por eso vengo con un chongo. Y tú ni en el mundo lo hacías, pero yo traigo la culpabilidad de que no me siento bien. Claro. Pero mejor me veo a todo dar y tú piensas, qué guapa, ¿no? Pero yo me siento incómoda. Claro, y vamos a darle un doble clic a ese punto porque creo que empieza desde el discúlpame, ¿no? O sea, dos personas pueden traer el chongo, ¿no? Y una dice, pues no me dio tiempo, ni siquiera doy una explicación, claro, ¿no? Probablemente exacto, ni siquiera... Eso le vamos a dar el tip. Exacto. Nunca, ¿no? O sea, expliquen de más. Exacto. Y también nunca te disculpes de más. Exacto. No hay gente que ahí es donde te empiezas a dar cuenta. A ver, hay muchas cosas. Vamos a darles tips. Exacto. Vamos a darles tips. Hay muchas cosas que te hacen notar inmediatamente que la gente es insegura. Una, su postura, 1. 2, cuando pegas los brazos al cuerpo, que los tres pegados y que, hola, ¿cómo estás? 3, el saludo. El saludo es como pues los chicos de ahorita, bueno, pero sí, el USB que metías en la computadora y que traía toda la información. Así es, tú puedes ver a alguien bien vestido y te da la mano aguada, sudorosa o un saludo espantoso. Y en ese momento dijiste, cuando te dedicas a las ventas, y te llega un cliente así o un vendedor así, no le vas a comprar. Olvídenlo. Puedes solucionarlo, sí se puede solucionar. Y aprende a dar un buen saludo. ¿Cómo debería ser un buen saludo? Un buen saludo es... Sí, hay cámaras, ¿verdad? Sí, claro. Vamos. Entonces, tú llegas, despegas un poquito tu brazo, sin exagerar, saludas así. Tratas como de encajar bien la mano. Ok. La mano tiene que ser palma con palma,
haces un saludo firme, sin hacerle así 10 veces, sino un saludo firme, ¿cómo estás? Y ves a los ojos, sonríes, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Y Te regresas. retiras. ¿Ok? Ok. Ese es un saludo de confianza, de autoseguridad, de liderazgo. Ok. ¿Qué sería el error? El error es Hacerle la Ajá. cuevita. La cuevita, ese es un error. Destruirte la mano. Ok, Porque hay gente que se quiere hacer, tiene claro. tanta inseguridad que la tensión no la controla y entonces te destruye la mano. Claro. Las mujeres, con esta palabra favorita que tienen, que yo soy cero de esa palabra, no me gusta el empoderamiento. O sea, no den su mano de princesa porque en ese momento, adiós empoderamiento, aunque traigamos unos tacones de este tamaño, una blusa roja encendida, ¿no? Claro. En el profesionalismo no existe género, en el liderazgo no existe género. Entonces tú tienes que comportarte como un líder. Yo ahorita, por ejemplo, estoy analizando una campaña política que me llama muchísimo la atención porque de verdad, ¿cómo a veces cometemos estos errores de comunicación? Es una candidata, es una mujer que en su país nunca ha presidido una mujer. Y entonces, en este caso es una mujer, está interesante. Va adelantada. Sí, tiene ahorita alguien muy fuerte que aparte me sorprende porque dices, ay, Dios mío, la gente nunca aprende. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la comunicación de ahorita? Vota por fulanita. Es que en este país nunca ha gobernado ninguna mujer. Es que las mujeres también esto. Es que ella es mujer y lo otro. Es que esta es mujer y es que... Error, error, error. ¿Por qué estás pidiendo piedad? Porque es mujer. No se dan cuenta que están comunicando piedad. Piedad. ¿Me explicó? Entonces dices, por Dios, no, está pésima la campaña y es el cierre. O sea, ponla como una líder. Es la gente, mujeres, por ejemplo, a él les va un tip, por favor, a las mujeres. Yo hago entrenamiento, hice un entrenamiento especializado para 20 CEOs de las empresas bastante importantes aquí en México, porque de verdad nos cuesta el tema cultural de empatarnos en el liderazgo con los hombres. Adicional a que ellos se encargan todo el tiempo de seguirlo mencionando, nosotros verdaderamente no terminamos de asumir y si lo asumimos es como con rudeza o me visto de más de hombre o no, tenemos que equilibrar nuestro tema de comunicación, pero bueno, entonces en el tema de las mujeres es que les quede aquí que el liderazgo no tiene género, compórtate como una líder, un líder, o sea, no hay género, los temas y el comportamiento del liderazgo es universal. ¿Cómo debería comportarse un líder, sea hombre o sea mujer? Es que en el caso de por ejemplo, en el caso de las mujeres, yo llego y te saludo y te digo, hola, ¿cómo estás? Es decir, claro. Hola. Oye, ¿me quieres abrir la... No, yo puedo. ¿No? ¿Cómo te puedo explicar? Es como un pleito. Como no si posar de más o como, sí. como no imitar el lado masculino del liderazgo hacia allá va. Puede ser masculinizarse o puede ser también sienten como si le estuvieran poniendo un pie. Muchas veces sí, muchas veces no. Pero mientras, por ejemplo, yo en mi caso que casi siempre trabajo con hombres, con puros consultores, que imagínate si los políticos a veces creen que son los dueños del mundo. Imagínate los consultores que creen que los hacen, ¿no? Claro. Eso lo borras, por favor. Pero es un tema de muchísimos egos. Y siempre que hay poder, hay muchos egos. Entonces, las mujeres tenemos que tener esa capacidad de sentirte cómoda, ¿sabes? O sea, a mí me dicen, yo llegaba a las campañas, 10 hombres, yo. Y entonces la primera vez que llegaba yo a una campaña es, ¡ay, hola! Güera, ¿no? Y así, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me sentaba y así, los consultores. Y empezaba yo, no sé qué. Me abrían la silla, muchas gracias, qué amable. Nada, ¿yo puedo? Nada. Consiéntanme todo lo que pueda, ¿no? Hay agua, ay, sí te sirvo, ay, gracias, ¿no? Claro que aprovechar todo lo que uno puede generar. Y entonces, a ver, ahora sí,
necesito para empezar ahorita a gestionar todo lo que es, porque yo hago estrategia, o sea, yo hago estrategia de comunicación, entonces esto y esto y esto y esto ya está, y esto y esto, no, pero es que, a ver, pero empecé a pedirles, obviamente que me dieran qué es la información que tenían, la investigación, cuando se dan cuenta que eres una líder, no la güera, que pensaban que iba a llegar, ay, sí, la contrató el candidato porque está guapetona, ¿no? Sí, desafortunadamente así es, pero tú tienes que demostrar con naturalidad porque eres un líder, eres una líder. Entonces no necesitas ni ponerte los guamazos, ni me quieren abrir la puerta. Claro que ábrame la puerta. ¿Me quieres pasar la Te lo agradezco con todo mi corazón. O que yo tenga estoy allá y quieres, ¿alguien quiere un café? Sí. Y que yo se lo traiga. A mí no me quita un gramo de liderazgo, pero eso está aquí. Eso está en la mente. Entonces, esas personas que se sienten agraviadas y ofendidas, hombres y mujeres, porque alguien trata como de disminuirlos o no saben cómo manejar la emoción de su liderazgo, es su problema. Tienen que buscar la manera de entenderlo, de irse el conformando, no de conformismo, sino amalgamándose esta fortaleza como para que puedan siempre estar como comportarse como tal para tener esos resultados. Y tiene mucho que ver, te digo, con el tema de la seguridad, siempre. Ahora, si no tienes seguridad y no la has podido manejar, búscate a alguien. Lee el libro de Vero Ríos, del método Neuroimagen, te va a empezar a ayudar, ¿no? Exacto, y que justo aquí vamos a poner también el link para comprarlo en Amazon. Claro, ahí en mis redes, Vero Ríos, ¿qué? Ahí en Instagram, ahí tengo una liga directa que los lleva al libro. De verdad es verdadera, no es porque lo haya escrito yo, pero siempre he dicho que un libro se escribe buscando que alguien lo lea, ¿no? Entonces, gracias a Dios le ha ido muy bien. Lo que más me importa no es que le vaya bien, no te haces rica de vender libros. Bueno, puede ser, pero tampoco. La verdad es que no tanto. Pero verdaderamente mi propósito en la vida es ayudar a la gente a transformar su vida. En serio, si tú aprendes a conocer la manera en la que funciona tu cerebro, así funciona el de los otros. Y es cuando te caes, tú solita con tu herramienta más grande, yo digo que de verdad esa conexión, porque siempre me he preguntado, te voy a platicar algo muy íntimo. Yo todo el tiempo estoy pensando, todo el tiempo estoy pensando, o sea, traigo ahí un tema. Pero yo decía, a ver, ¿por qué veía a un chico que hace unas entrevistas a los hombres más ricos del mundo? Y entonces él siempre les pregunta qué los hizo llegar, ¿no? ¿Qué es lo que más han ganado? ¿Qué cantidad ha ganado a qué edad y tal? ¿No? Sus primeros 5 millones de dólares, ¿a qué edad? Ah, pues a los 22. ¿Cómo? ¿Y cómo lo hizo? Y todo el mundo menciona a Dios. Y yo decía, ¿por? Cuando alguien ya lo tiene todo y su primera palabra es Dios, es coincidencia. Leíste la de piensa y hágase rico. Bueno, gran parte del libro está enfocado a la creencia divina, ¿no? A la inteligencia universal que le llamaba Napoleón Hill. Sí. Entonces ¿cuál es el tema? Y yo decía, y siempre estoy pensando y de repente algo me cae en la cabeza, como muchas cosas ha sido así en mi vida, me caen respuestas que después compruebo que son reales. Claro. Y aparte tiene un concepto, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es un concepto cuando de repente dices, esta información de dónde llegó, si en mi vida la he escuchado. Y entonces me cayó en la mente que Dios estaba aquí. Por eso es la conexión con Dios. Por eso cuando tú volteas a Dios, no le haces así, no le haces así. ¿A dónde volteas? Cuando dices gracias Dios. Es porque no te puedes ver el cerebro. Entonces, es gracias Dios. Ese era mi concepto, Claro. mi idea. Pasó el tiempo, como 10 días. Y de repente voy a un curso de una amiga mía. Quería ver porque yo iba a hacer un congreso y quería invitarla a ver qué tan buena era para lo que estaba, para sus conferencias. Y entonces me senté a escucharla y empezaron a hablar de cosas, de cosas que pasaban. Entonces yo no le quería contar a nadie mi verdad, de lo que yo dije, aquí vive Dios, claro, aquí está en el cerebro. Y porque yo creo que ahí está el tema de, ¿te lo dio para enfermarte o para sanar? Para enfermarte o para sanar, ¿eh? ¿Tu cerebro te enferma o te sana? ¿Te hace fracasado o exitoso? Feliz o infeliz. Todo lo hace esto. Todo.
todo lo que tú le metes aquí, eso es lo que vas a tener en tu vida. Entonces me dice el muchacho, después de que les conté esta historia que te conté, volteé y me dice, ¿de dónde sacaste eso? Le digo, te lo juro que no sé. O sea, me cayó y eso es una idea que tengo. No quiere decir que sea la verdad, pero espérame. Y me enseña, ¿tienes aquí tu teléfono? Sí. Busca busca Capilla Sixtina Miguel Ángel, cerebro. Ya. El hecho de que está él, digamos, como parte central exacto, el cerebro, ¿no? Exacto. Dios. Pero aparte lo pintó Miguel Ángel. Claro. Y después yo en mi vida, había visto eso. Claro. Y me dice, ¿tú sabías que hay un estudio que dice que Miguel Ángel pintó a Dios adentro del cerebro? Y cuando está el dedo así, no es recto, sino lo agacha como, y eso es el libre albedrío, yo te dirijo, pero tú decides. Tú decides. ¿No? Entonces, en el momento en que me lo dijo, yo te puedo decir que se me bajó la sangre, quería llorar, porque no sé de dónde me bajó la información. Y olvídate de eso, olvídate de mi tema de choque, de decir, wow, sino es verdaderamente, qué impresión. Realmente, lo que te dije ahorita, ¿quieres sanar? ¿Quieres enfermarte? De verdad, lo que tú le pongas a tu mente es lo que va a estar traducido en tu vida. Y suena como un cliché, es real. Hay que saber hacerlo, por supuesto. O sea, no es de, mañana, a partir de ahorita vas a empezar a decir, soy bueno, soy bueno, soy bueno. Hay muchas cosas que son implícitas. Por ejemplo, el agradecimiento. No tienes idea, y no te estoy hablando de religión, de nada esotérico. Yo no hablo de nada que no tenga sustento científico, siempre. Por eso cualquier persona me puede argumentar lo que sea, cualquier persona me puede debatir lo que sea. Yo tengo argumentos científicos para todo lo que yo digo. Entonces, el agradecimiento funciona solamente cuando tú verdaderamente lo sientes y lo vibras. Gracias por mis micrófonos, gracias por el camarógrafo, gracias por la oficina, gracias por mi esposa. No, es verdaderamente decir, híjole, gracias, pero gracias sintiéndolo, porque hoy desperté, porque tengo a esta mujer a mi lado que me entiende. De verdad, muchas gracias por la compañía. Gracias por mi gatito, por mi perrito, pero verdaderamente sintiéndolo. Ese agradecimiento es el que se multiplica. Porque generas energía, no es donde estás agradeciendo, no, generas una energía positiva que atraes cosas buenas. Y entonces tu sistema reticular activador empieza a tener un enfoque diferente al de las noticias de, ay, otra vez estos del partido de quién sabe quién, ¿no? A empezar a envenenar tu vida, que de eso se trata la vida y los noticiarios, de envenenar la vida de la gente. Claro. Pues un gusto tenerte el día de hoy, Vero. Ha sido pues muy, muy interesante conversar sobre el cerebro, sobre cómo, digamos, la imagen se ve íntimamente relacionada por lo adentro. Entonces ha sido un gusto tenerte el día de hoy, Vero. Y nos vemos en un próximo episodio de Crecedorex Podcast.